Corte Interamericana de los Derechos Humanos, caso Omenara, Carrascal y otros, versus Colombia. Esta sentencia es del 21 de noviembre del 2018, presentado por Tania Romero Rojas. Hechos de la sentencia. Bueno, estos hechos ocurrieron en el departamento del Cesar. El 28 de enero de 1994, el señor Noel Hermiro Omenara Carrascal, ganadero del sitio, fue secuestrado y fue herido con disparos. Antes de morir, el señor Noel confiesa a su hija que uno de los secuestradores formaba parte del grupo antiextorsión de la policía, el ejército y el TAS, y la hija realiza la denuncia. El señor Noel muere. Manuel Guillermo Omenara Mirabal, que es hijo del señor Noel, decidió por su propia cuenta hacer averiguaciones con el propósito de descubrir la verdad sobre lo que sucedió. El 27 de agosto de 1994, Manuel Guillermo Omenara fue secuestrado por paramilitares conocidos como los hermanos Prada. El 23 de septiembre de 1994 encontraron el cuerpo sin vida de Manuel Guillermo Omenara y este presentaba signos de tortura por investigaciones que se estaban haciendo, esto con base a las investigaciones que le estaba haciendo su padre. El 21 de octubre de 1994, Héctor Álvarez Sánchez, suegro de Manuel Guillermo, recibió varios disparos por parte de dos hombres vestidos de civil desde una motocicleta. Con consecuencia del atentado, el señor Álvarez Sánchez quedó gravemente herido, cuadraplégico y con imposibilidades para hablar. Después de lo sucedido, esto fue 6 años después, el 11 de mayo del año 2000, el señor Héctor Álvarez falleció en su residencia en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. Por acción o por violación de los derechos de la vida, el artículo 4, e integridad personal, artículo 5 de la Convención Americana en relación con el numeral 1.1 de la Convención, por las acciones de agentes estatales en conjuntos de grupos armados ilegales que confluyeron en el atentado y muerte del señor Hermiro Omenara. B. Por la omisión de la violación de los derechos de las garantías judiciales, artículo 8 de protección judicial, artículo 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de Noel Hermiro Omenara Carrascal y por omisión al incumplir el deber de la debida diligencia de la investigación del atentado contra el señor Omenara Carrascal, en tanto que incorporó tardíamente este hecho. Esto fue el 31 de julio de 1998. A la investigación del homicidio del señor José Hermiso Sepúlveda, la cual inició el 31 de enero del año 1994. Las indemnizaciones compensatorias. Bueno, se ordenó al Estado que indemnice a las víctimas cubriendo tanto daños materiales como daños inmateriales. A reparar a los integrantes de la familia de Noel Hermiro Omenara, Manuel Guillermo Omenara y Héctor Álvarez Sánchez, incluyendo medidas de compensación. El Estado aceptó, conforme al reconocimiento de la responsabilidad, que las víctimas del presente caso deben ser indemnizadas y aportó un peritaje para realizar los cálculos de la compensación que haya lugar. El tribunal fija la equidad la suma de $10.000 estadounidenses por concepto de daño emergente a favor de cada grupo familiar, que el Estado debe pagar. Se entregó la suma de $50.000 estadounidenses para Noel Hermiro Carrascal, la suma de $100.000 estadounidenses para Manuel Guillermo Omenara y la suma de $25.000 estadounidenses para Héctor Álvarez Sánchez, por concepto de indemnización de pérdida de ingresos. Por daños materiales, los representantes solicitaron que se otorgue por este concepto como consecuencia las violaciones y daños sufridos por la suma de $100.000 estadounidenses a cada una de las víctimas, a saber, Noel Hermiro Omenara y Manuel Guillermo Omenara, también de Héctor Álvarez Sánchez,
Estos dineros se deben entregar al plazo de un año. ¿Cuáles fueron las reparaciones? Estas fueron porque la Corte indicó que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño contra el deber de ser reparado adecuadamente. Y esta disposición recoge una norma consuetudinaria que construye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad del Estado. Asimismo, el Estado reconoció al tribunal que deberá proceder a analizar las pretensiones representadas por la Comisión y los representantes, así como argumentos del Estado, a la luz de los criterios fijados de la jurisprudencia de la Corte en relación con la naturaleza y el alcance de las obligaciones de reparar, con el objetivo de disponer las medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados a las víctimas. Las conclusiones. La Corte considera que el Estado es responsable por la violación de los derechos de la integridad personal y protección a la familia, asimismo como Colombia es responsable por la violación del derecho de circulación y de residencia. Por último, el Estado no es responsable por la violación del derecho y la honra de la dignidad consagrado en el artículo 11.2 del Tratado de la Relación y el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las víctimas. Esta es como la conclusión de esta sentencia. Muchas gracias por escuchar.